Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video en el canal. El día de hoy haremos una mesa de diálogo en la cual abarcaremos el tema del virreinato. Dicho esto, vayamos con el video. Bueno, los frailes eran los que daban la catequesis a los niños y ahí ya no había diferencia tanto de niñas como de niños, sino ya involucraban a todos. Y pues desde ese entonces fue cuando se empezaron a ver las misas dominicales. Las misas eran los domingos y acudían los adultos mayores. Y eran los niños, acudían a las catequesis, pero eran diario. Y pues tenía que ser esta memorizada también. Pues de hecho, los españoles trajeron lo que son las imágenes que conocemos ahora como religiosas. Pues la Virgen María, el Cristo, ellos fueron pues traídos para tener algo que venerar. Igual, bueno, dice que en la religión se dispusieron algunos como temas que se les tenían que dar, que eran esenciales, que eran los artículos de fe, los mandamientos, los sacramentos y las oraciones, todo lo que ellos pudieran memorizar y repetirlo. Pues creo que ellos de hecho como que fueron los que trajeron aquí, digamos, los rosarios, los Sí. rezos, Todo lo Pues, que tenga que ver con pues, religión es que- es lo que trajeron ellos. todo lo que vemos actualmente en cuanto a religión, sí es básicamente lo que ellos trajeron, o sea, nos trajeron las imágenes, nos trajeron los cristos, los rosarios, las misas como las conocemos hoy en día, que con el paso del tiempo se han ido adaptando, las hemos ido adaptando, pero pues básicamente todo eso, toda la religión como lo conocemos hoy en día es producto de lo que trajeron los españoles. evangelización. Parte del sistema de opresión y contra que la colonia impuso a las poblaciones indígenas consistió en despojarlos de su idioma y sus tradiciones. Así, se les impuso la religión católica y con ella las normativas sociales y éticas de la sociedad española. Pues igual no sé si recuerdan que también hicieron esto del cambio de religión porque los indígenas tenían la costumbre de, bueno, los autosacrificios como muestra de lo que era su religión en ese entonces. Y por eso los españoles deciden cambiarlo, pero que no dañe a otras personas. Pero también lo hicieron por miedo. Ajá, también Miedo lo que hicieron. le hicieran algo a ellos. Bueno, y también en el año de 1580 se establecieron varios jesuitas en el pueblo de Tepoztlán y ellos fueron quienes abrieron un colegio internado donde traía 3 clases de catecismo. Uno era para todos, el otro era para hijo de caciques y el otro era pues de cantos e instrumentos musicales. Pues siguen presentes, ¿no? Sí, creo que lo de los cantos pues sigue siendo el coro de la iglesia. Lo de catequesis para los niños, para su bautizo y todo eso. Y de hecho, también pues existen hoy en día los seminarios, que según yo es como un internado. Es un internado También para las crear utilizan para sacerdotes. escuelas. No, de hecho también las utilizan como para escuelas normales, ¿no? Bachilleratos, prepas, universidades. De ahí se pueden graduar como cualquier maestro, pero todo sobre la religión. Sí, pues Sí. siguen todavía presentes. Pues bueno, ya que estamos entrando en el tema de la educación, es importante mencionar que ellos trajeron la educación institucionalizada. Se sabe que la universidad fue creada por ellos para una forma de superación o también Para apoyo del gobierno. ajá, igual se pretendía como que educar a los hijos de los españoles, darle preferencia más que a a las otras Pero personas. eso fue hablando antes del virreinato. Por ejemplo, cuando hablamos del virreinato, bueno, yo entiendo que ya están asentados todos los españoles
ya hubo un mestizaje, ya surgieron las distintas castas. Mestizaje y castas. La ausencia de mujeres blancas durante los tiempos de la colonia justificó que los colonos europeos tomaran una o varias amantes indígenas y tuvieran descendencia ilegítima con ellas. Así, surgieron un conjunto de castas para distinguir a los ciudadanos según su origen. Y pues ya se volvió como que algo común, o sea, seguía habiendo... ¿Cómo se llama? ¿Universidades? No. Seguía habiendo discriminación, pero pues ya era no mínimo, porque pues sí había, pero pues había, ¿no? Y pues las universidades poco a poco se fueron abriendo a que no solo los hijos de los españoles pudieran estudiar ahí, sino que también los criollos, los peninsulares, los mulatos, bueno, prácticamente todo aquel que pudiera costear la universidad podía entrar, como ahora. Entonces, pues eso es la universidad en el virreinato. Bueno, de hecho también decía que, por ejemplo, para abrir una escuela les pedían como 2 reglas bases a los maestros, que primero tenían que pasar un examen para después darle la autorización y aperturar la escuela. Y la segunda regla era ejercer la profesión, que no podían ejercer la profesión de los negros o de los indios o de los mulatos, porque eso como que era malo para ellos. También dice que, digamos, la educación era gratuita, las clases eran gratis, pero también para la presentación de exámenes era algo muy moderado. Pues también, no, pues también, o sea, es importante igual mencionar que desde que estaban los españoles, pues también involucraron a la mujer, porque ella no tenía más que el derecho de estar en casa. Ajá, de estar en el hogar. También podía estudiar la mujer como el hombre, pero también la mujer después de terminar sus estudios también se tenía que ejercer como es ahorita también. O sea, como es básicamente, o sea, la casa. Pero la mayoría de las mujeres, aunque estudiaban, no después de casarse, no seguía ejerciendo su profesión, sino se quedaba en casa cuidando a sus hijos o así. Hasta ahorita es así, bueno. No, es que ahorita ya no es así. O sea, ya es como que la mujer termina sus estudios, se quiere... Si se quiere, superar. se Buscar casa trabajo. y puede trabajar. Busca trabajo. Pero aún así Pero no. también puede seguir en la casa. La mayoría Pero sigue en la casa. la mayoría trabaja y en la tarde está en casa. La mayoría temprano sale a trabajar y en la tarde ya llega a casa. Son Y muy antes pocas no, antes las se que ya se graduaban. dedican solamente a la casa. Antes se graduaban y estaban más tiempo en casa en vez de trabajar. No, ya no trabajaban, ya no ejercían su profesión. Y ahorita sí ejercen su profesión. Aunque sea medio tiempo, están en casa. Pues igual desde entonces, porque pues eso hacían todos los días, el hogar. Ya después de que se involucró la educación, no era tanto de que para sacerdotes, profesionistas, por así decirlo, sino que siempre iba a estar de prioridad la casa y todavía se sigue viendo así. Pero en algunos casos, ¿no? Pero, por ejemplo, o sea, sí, la mujer en la educación y todo. Pero entonces, ¿por qué Sor Juana se metió a un convento de hombres a estudiar? O sea, y se disfrazó de hombre se hizo pasar por hombre para recibir educación. Entonces, o sea, no entiendo el punto de Sor Juana. Sí se supone. Pues tal vez era porque porque los sacerdotes solo podían ser los hombres, las mujeres no. Pero no me imagino que Sor Juana. Pero no quisiera te por haces eso. sacerdote, ¿no? Ajá, me imagino Sí, que O no. tal vez sí, y por Pero- eso se metió, haciéndose pasar como hombre. Por lo que yo entiendo es como que Sor Juana quería aprender, ¿no? Ajá. Quería saber leer, quería saber escribir, quería saber todo como un hombre. No exactamente ser sacerdote, sino quería tener como una profesión, por así Quería decirlo. tener un acceso a información, a educación. Entonces, como que el que las mujeres se les permitiera la educación, como que no. Como dice la compañera, tal vez Sor Juana sí quería así como tener una profesión y como dice ahí, a los hombres eran los únicos que se les permitía una formación, pues. Tal vez fue en tiempos, pero de cuando era solo prioridad los hombres.
No, es durante el virreinato. Sor Juana surge durante el virreinato. El virreinato se fundó 14 años después de la caída de Tenochtitlan. Fue regida por 62 virreyes, siendo el primero Antonio de Mendoza y Pacheco. Y sale como un exponente de la escritura peruana, ¿no? De la poesía. Y fue durante la época del virreinato. No entiendo por qué. O sea, la mujer sí se le incluyó un poco más en el papel de la educación, pero no tanto como al nivel de un hombre. A lo mejor como que la educación, como que dieron esa idea, ¿no? De que podía estudiar, pero tal vez como que les dieron los principios básicos, como ahorita en el kinder, ¿no? Que te enseñan a pintar o cosas así muy básicas. A lo mejor en ese entonces también a la mujer le enseñaron como cosas muy básicas y Sor Juana quería más. Puede ser. Retomando un poco el punto de dentro de la educación, lo que mencionaba de la política, pues se le daba preferencia a los hijos de los gobernadores, los gobernantes. También a es que los gobernantes eran los españoles. ¿Qué? Los gobernantes eran los españoles, ¿no? Entonces, Había preferencias más que nada. sí. Pero ya entrando en política, ¿Qué pasó en el virreinato? En la política. Pues el cambio importante fue que la corona respaldó algunas prácticas de gobierno y dentro de ellas venía la monetización. pues también en eso de prácticas de gobierno, no sé si tiene relación con lo que ahora se hace en asambleas y así, para llegar a un acuerdo, pero tenían preferencia los españoles. En cuanto a la monetización, Creo que fue un cambio muy grande, ¿no? Porque sí. antes se hacían lo que eran los trueques, El cacao. Pues El antes, cacao era la la moneda. Del mexicano. Y pues los pues españoles antes llegaron era a darnos una moneda. pues era la forma de hacer comercio, de comprar. La economía colonial en México era de tipo extractivista, como en todo el continente de la época, sobre todo los yacimientos minerales recién descubiertos en el norte mexicano, que a su vez impulsaron el crecimiento de obras y la expansión agrícola. Pues es que antes se intercambiaban. No era necesaria una moneda o algo así, pero en sí la moneda de cacao. Y pues se cambiaba todo, ¿no? Pero igual eso del intercambio, pues ahorita todavía se sigue viendo, ¿no? No mucho, pero se sigue viendo. Sí. O sea, hay personas que no dejaron de hacerlo, pero sí fue un gran cambio el que hayan metido una moneda como señal de valor. O sea, ya le estaban dando algo valor, no sabían cuánto valía un cacao, sino que ya desde la moneda pues es un peso, 2 pesos y así, o centavos creo era, no sé. Sí, y en 1536 se funda la primera casa de moneda en México. Como dato curioso. Y también una fuente para obtener dinero fueron los oficios, que en ese tiempo eran talleres, ¿no? Como eran la herrería, la Carpintería. sombrería. Pues desde entonces existen. Pero pues Hoy en día igual. oficios. Pero creo que antes se ocupaba más, bueno, también ahorita se sigue ocupando. Antes como que lo ocupaban para su fuente de trabajo y ahorita también algunas personas como lo utilizan para hobby, se podría decir. Y también fueron Algunos, por eso fueron digo los algunos. frailes que no solo daban ¿cómo se llama? Doctrina, sino también les daba técnicas de trabajo para las personas para que aprendieran a ganarse la vida y así obtener una fuente para Pues lo dinero. que hoy día conocemos como oficio, ¿no? Pues Lo que es la carpintería, herrería. hubo Pero escuelas, ¿no? fueron Hubo escuelas. los agustinos los que pusieron las escuelas, eran escuela de artes y talleres, y ahí tenían que ingresar los niños de 10 años, y cuando salían dicen que les daban materiales para que pudieran ejercer su taller. Pues es que de hecho eso ya existía desde antes, pero como que Lo Pues reforzaron. nada le más pusieron llegaron un nombre a lo que hacían.
Llegaron creo a que sí, reforzar. no, porque, o sea, todo lo que es el martillo, el serrucho, yo me imagino que vino de España, o sea, Sí. no creo que... Pero, O sea, por ya ejemplo, lo los, conocían, pero los Tenían sus indígenas herramientas ya tenían sus propias. herramientas y tal vez utilizaban técnicas que también las incluyeron o vienen siendo parte de lo que después llamaron carpintería, por así decirlo. pues como dice, los frailes eran los que daban técnicas, o sea, todo eso, como dice ella, las herramientas ya existían, sino fue que aprendieron a hacer cosas nuevas con esas herramientas. Nada más como que llegaron a perfeccionar, ¿no? Como que a darle cosas actualizadas, por así decirlo. Mejores herramientas. Sí, porque pues me imagino yo, ¿no? Que el martillo tal vez no lo conocían tal como es el martillo ahorita, sino utilizaban alguna otra cosa como si fuera un martillo. Una piedra o así. Ajá, porque ya era más, lo hicieron más, como dice Roxana, más actualizado. Porque por ejemplo antes para un martillo usaban una piedra con un palo amarrado con no sé qué tipo de cuero, o tal vez hasta pueden ser como ramas. Pero después de eso ya se dieron cuenta de cómo hacer el tronco del martillo y ya lo llamaron martillo. Se dieron cuenta con el fraguero. Con Bueno, yo los creo que mismos, sí. pues por ejemplo, con los mismos talleres armaron sus herramientas, ¿no? Porque para que hubiera carpintería también no existió la herrería. Y pues de ahí mismo sacaron, ¿no? Pues la base para ponerle al martillo, ¿no? Yo Y pienso también que igual los machetes. Ahorita los que hacen los machetes son los herreros. O sea, conocían nuevos materiales, pero lo mejoraron. exacto. Pues de ahí creo que entra igual lo que es las artesanías. Cultura. En este virreinato ocurrió el sincretismo a lo largo de 300 años de historia de las culturas indígenas con la española, dando origen a una sociedad culturalmente fértil que contribuyó a la cultura española, con escritores como Sor Juana Inés de la Cruz. Todo esto a pesar del control eclesiástico sobre la educación. Sí, pues los españoles trajeron las artesanías. No, yo digo que las artesanías fueron como que una combinación de las artes que traían los españoles con las artes que tenían los naturales de aquí, obviamente. Por ejemplo, pues sí. Pues mencionan una parte que solo renovaron las artesanías que ellos ya tenían. Pero ¿de qué manera? Pues podría ser como un jarro, lo conocían así como allá, y ellos vinieron a hacer mejor las cosas, como ella lo menciona. O sea, todas las artes eran artes, pero no estaban perfeccionadas. Y también era una forma de ganar dinero. Porque pues casi todos antiguamente, digamos, hacían lo de los oficios y también estaba incluido dentro de los oficios las artesanías. Sí. Pues ganaban dinero vendiéndoles, ¿no? A los más ricos. Bueno, antes para ganar dinero, pues tuvo que haber como que una explotación minera, pues de las minerías, ¿no? O sea, empezaron a sacar pues todos los recursos que México poseía, que eran Oye, no, o sea, de las minas. Las piedras preciosas, y les empezaron a dar un valor. Pues sí. Porque antes nosotros, O sea, estuvo- antes no conocían lo que Ajá, era no la conocían minería. los Tal vez minerales. tal vez lo conocían. Bueno, pues antes tampoco no conocían en sí la minería. Tal vez conocían algunas piedras preciosas, pero no sabían el valor que tenían en sí. O tal vez no sabían de dónde venían, mejor dicho. Podría ser.
Pues es No, que... pero es que eso lo... Pero es que, por ejemplo, yo recuerdo que con la entrada ya yéndonos a la conquista, ¿verdad? Con la entrada de los españoles a Tenochtitlan, La llegada de Hernán Cortés y los conquistadores españoles, que luego de las expediciones de Colón venían a enriquecerse y a extender las influencias del trono español, desencadenaron un rápido cese diplomático con el Imperio Mexica, dirigido por Moctezuma, cuya capital de Tenochtitlan fue tomada en 1521, poniendo fin a una guerra que duró 2 años y costó miles de vidas indígenas. pues se sorprendieron con la ciudad porque vieron que algunas estaban como cubiertas, pareciera que estaban cubiertas de oro. Lo cargaban como joyas, ¿no? O sea, Ajá. no tenían como No que tenían valor. cuidado con el oro, que para cuando llegaron ellos lo veían así como de cómo van a estar cargando eso si tanto que vale, ¿no? Sino como que lo cargaban como aretes, como collares, Joyas. cualquier joya, ajá. Pues así no sabían su valor. Sí, o sea, lo utilizaban porque era brillante. Exacto. Y para ellos era algo muy bonito, no lo veían como del modo de dinero. Pero pues ya los españoles Llegaron a poner a... eso, a darle valor. y quitarle eso a México. Sí, ¿no? Sí. Pues, de México. Y pues ya con esto creo que queda claro lo que es la... Fin de la colonia. La invasión de España por los franceses y la salida de Fernando VII del trono produjeron el vacío de poder propicio para el alzamiento militar de las colonias, lo que en el caso de la Nueva España se inició en 1810 con el Grito de Dolores. Esto condujo a una larga guerra de independencia que culminó en 1821 con el reconocimiento de la independencia mexicana por parte del último virrey. Para concluir el video, hemos reflexionado que con la llegada de los españoles, México ha sufrido una serie de cambios positivos y negativos que nos siguen repercutiendo en la actualidad. Aún practicamos costumbres, tradiciones, oficios, religión y lectoescritura. Que impusieron los españoles a los antepasados y que se han transmitido de generación en generación. Cabe mencionar que con la llegada de los españoles, México perdió su esencia, sus códices, su lengua y aquellos saberes. Hubo explotación minera, se inculca la moneda y modificaron la religión. En fin, gracias a esos cambios, México es el país que conocemos hoy en día con toda la diversidad cultural, gastronómica y artesanal. Cabe mencionar que gracias a ellos tenemos las escuelas institucionalizadas y desde entonces las mujeres fueron tomadas en cuenta para recibir una educación académica. época del virreinato. Pues ya es la una. Vámonos. Pues vámonos porque ya